lugar. Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a hacer una reflexión en la palabra de nuestro Dios. Esta palabra, hermanos, que la necesito yo y la necesita usted. Y todo hombre, hermanos, creado, todo hombre que existe, necesita de esta palabra. Quiero que meditemos, hermanos, acerca de la necesidad que yo y usted y yo tenemos acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es una necesidad y lo vamos a ver con la Escritura, pero yo quiero, hermanos, que leamos bien estos dos versículos y los escudriñemos lo más que podamos. El Señor sea que nos dé, hermanos, el entendimiento, porque de Él viene la interpretación de la Escritura, porque Él la inspiró, Él la revela. Dice, hermanos, el primer versículo: no os engañéis. Y el engaño del que habla acá, hermanos, es un engaño no de otra persona para otro, sino que es un engaño que uno mismo se da. Quizás son los engaños que uno mismo se da, quizás son los más peligrosos. Porque vivir engañado uno mismo, ese engaño lo que hace, hermanos, es cegarnos ante una realidad, cegarnos ante aquello, hermanos, que no logramos comprender. Así que, hermanos, cuando dice no os engañéis, no habla de, hermanos, de que yo voy a engañar a mi hermano Mario va a engañar a mi hermano Carlos Barahona, de persona a persona, sino que es un autoengaño, que yo mismo me voy a engañar. Y ese engaño que yo mismo me voy a dar es el siguiente: creer de que yo voy a poder vestirme de piedad, pero de corazón no lo soy. Y con ese vestirme de piedad, vestirme de justo, voy a poder ser santo. De eso hablo. Por eso dice: no os engañéis. No, Dios no puede ser burlado. Nadie va a tener la capacidad de disfrazarse o usar el Evangelio como un camuflaje, usar este Evangelio, un camuflaje, vestirme de piedad y mis intenciones de mi corazón sean otras. Y con esa actitud, con ese comportamiento mío de vestirme de piedad ante ustedes, pero las intenciones de mi corazón son reprobadas ante Dios, entonces creerme, engañarme a mí mismo que haciendo así, comportarme así, voy a poder tener la vida eterna.
me estoy engañando yo solo. Y dice ahí, el Señor no puede ser burlado. Y luego explica, porque el que siembra para la carne, de la carne para corrupción. No hay más, son simplemente eso. El que siembra para la carne para la corrupción. Y el que siembra el espíritu, para vida, del espíritu para vida eterna. Así que, hermanos, quiero que meditemos en estos 3 puntos. El primero es, hermanos, el que siembra para la carne. El segundo es aquel que siembra para el espíritu. El otro punto es aquel que siembra para la carne, pero camuflajeándose, cubriéndose, como que anda en el espíritu. Este se engaña a sí mismo. Y quiero, hermanos, que veamos el primer punto, lo que dicen los que siembran para la carne. Nosotros, hermanos, no tuvimos el privilegio que tuvo Adán y Eva, sino que nosotros nacimos en un ambiente corrupto, en un ambiente, hermanos, que todo alrededor es corrupto. Y si pasamos más el tiempo, más atrás, antes que el Evangelio viniera, antes que el Señor Jesús se manifestara, los pueblos que estaban fuera del pueblo de Israel, todas estas personas, hermanos, todas estas personas que existían antes del Evangelio, estoy hablando de las personas aquellos pueblos fuera del pueblo de Israel. Todas estas personas, hermanos, nacieron en una corrupción bien grande. En cambio, Adán y Eva, ellos nacieron en un ambiente de justicia, y ustedes se pueden imaginar los puros que eran Adán y Eva. En ellos había pureza, santidad y todo lo que le queramos, hermanos, añadir a él. Pero, pues sabemos la historia de que se corrompió. Pero los demás pueblos, la demás gente, nacieron en un ambiente corrupto. Y aún en día, hermanos, cuando nace un niño, nace inocente, esta criatura nace con mucha inocencia. Pero cuando va creciendo y va aprendiendo de su alrededor, lo que aprende es lo corrupto que está alrededor. Porque alrededor de él se escuchan aquellas malas palabras de este niño. Alrededor de él se escucha y ve aquellas malas acciones. Ve por la televisión, ve por sus amigos, y luego aquella inocencia de aquel niño desaparece y se corrompió. ¿Por qué se corrompió aquel niño que creció? Porque así es el ambiente, hermanos, que rodea este mundo corrupto y de pecado y de perdición. Y eso corrupto viene, hermanos, desde que Adán y Eva pecaron y desde que fue aquel primer acto de violencia de Caín cuando mató a su hermano Abel. Y la maldad, hermanos, siguió y menospreciaron a Dios,
se olvidaron de Dios, inventaron sus dioses. Pero si usted quiere comprender bien por la Escritura, hermano, cómo se corrompieron, veamos Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 está un versículo bien conocido, hermanos, entre nosotros. Pero nos explica, hermanos, con más detalle cómo el hombre se perdió. Cómo el hombre desde el inicio, cuando Adán y Eva pecaron, cómo las personas se fueron olvidando de Dios y comenzó la maldad y la corrupción. Dice Romanos capítulo 1, verso 21. 1:21 de Romanos. Leámoslo juntos, así rápido y claro. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, porque las personas sí conocieron de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que significa puro, cambiaron la gloria de Dios, que es puro, en semejanza de imagen y de hombres corruptos, que es corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios pueblos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a criaturas antes que al Creador, en el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Y de igual modo también el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo a sí mismo la retribución de su debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino también se complacen con los que lo practican. Y hermanos, este pasaje nos explica cómo el hombre se corrompió en maldades, en maldades, en maldades. Y así vivió el hombre por muchos años, rodeado de un ambiente corrupto y de maldad. ¿Y qué hacía el hombre? Pues en ese ambiente de corrupto y de maldad, esa era la única opción que tenía: vivir para la carne. Esa era la única opción del hombre: vivir para la carne, corromperse en la carne. El hombre fuera del pueblo de Israel, la humanidad, esa era la única opción. En un ambiente corrupto, solo vivía para satisfacer la carne en corrupción. No había más opción. Era la única opción. Pero Dios, hermanos, en su gran amor y gran misericordia, nos ha dado otra opción.
Nuestro Dios en su misericordia dio otra opción al hombre. El hombre tenía esa única opción en corromperse. Pero Dios vino, se manifestó en carne porque nos ama para dar una opción más para el hombre. Y esa es andar conforme al Espíritu. Ahora el hombre tiene dos opciones: andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. Y para ello, hermanos, para que nosotros aprendamos a andar conforme al Espíritu, necesario nos es vivir conforme a su palabra. En el pueblo de Israel ya estaba esa opción, solo para ellos, pero para la demás humanidad no. Ellos vivían para la corrupción. Nosotros estamos fuera de Israel, pero el Señor en su gracia, en su misericordia, nos ha adoptado como hijos para que andemos ahora conforme al Espíritu. Pero les digo, hermano, repito, necesario es, para andar conforme al Espíritu, obedecer a su palabra. Y vamos a encontrar en Josué 1:8, un versículo que creo que es el más conocido. Josué 1:8, el Señor le da ese consejo. El consejo es que ande conforme a su palabra. Y hermanos, como le decía, desde el pueblo de Israel ya estaba esta opción. Dice Josué 1:8, él dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Detengámonos ahí. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa eso? De tu boca. Pues puede ser dos cosas. Porque no significa que lo va a andar agarrado así, ¿no? Cuando dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, no significa que va a andar ahí agarrado, sino que significa dos cosas. Uno, que nunca lo deje de anunciarlo al pueblo. O dos, de leerlo, porque lo leemos hablado. Varios leen así solo en su mente, pero muchos leemos hablando. Pero sea como sea, hermanos, lo que dice ahí, hermano, es que esté pendiente de la lectura. Esté pendiente de la lectura, sea para muchos o sea para él solo. Pero la orden es: nunca se aparte de tu boca este libro de ley, que siempre lo lea. El otro es, después le dice: sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué intención era eso, hermanos? De leerla y de meditarla. Era para, ahí me dice, para que guardes y hagas. Guardarla y hacerla. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué le está diciendo ahí el Señor? Josué, no dejes de leer la palabra. Josué, no dejes de meditar lo que está escrito. Medítalo día y noche. Para que lo que está escrito lo guardes y lo hagas. Así como nosotros, lo que leemos todos los días. Para que lo guardes y la hagas, todo lo que está escrito. Y de ahí le dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero vean algo, hermanos. Dice: porque entonces harás.
¿Por qué dice harás prosperar? Porque esa prosperidad y que todo le va a salir bien va a depender de que si hace conforme a lo que está escrito. Si no hace conforme a lo que está escrito, pues no va a haber esta bendición. Sino que la bendición va a estar cuando lo medite, la guarde y la haga. Entonces él de eso va a recibir. De eso va a recibir él. Y esas mismas palabras, hermanos, lo dice el Señor Jesús en Juan. Vámonos para Juan, hermanos, capítulo 14. Y vamos a encontrar que el Señor Jesús habla lo mismo. Que tenemos la necesidad de guardar su palabra. Y al guardar su palabra, como les decía, hermano, para ser lleno del Espíritu Santo necesitamos guardar su palabra. Dice Juan capítulo 14 y verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Está hablando del que haga la palabra del Señor. El que la haga, el que la guarde. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. ¿De qué está hablando cuando dice y vendremos a Él? Está hablando del Espíritu Santo. Si nosotros leemos el contexto más atrás, está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Porque en el verso 17 le dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. O sea, está a la par, porque estaba en Jesucristo y estará en vosotros. Hermanos, necesitamos guardar su palabra. Ahí dice: mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a ella, haremos morada. Y cuando andamos así, andamos conforme al Espíritu. Y andando conforme al Espíritu, lo que vamos a cegar, a cosechar, según Gálatas, es vida eterna. Así que, hermanos, nosotros, la humanidad, fuera del pueblo de Israel, la única opción que estaba para la humanidad es corromperse. Corromperse por ese ambiente corrupto que también hoy en día está. También hoy en día está la opción porque seguimos rodeados de ese ambiente de pecado y de corrupto, y la carne quiere saciarse de esa corrupción. Nuestra carne desea corromperse. Porque así, hermanos, vivimos desde hace años con esta única opción de corrompernos en el pecado, en la maldad. Pero el Señor en su gracia ha dado otra opción, hermanos. Y esa opción es que andemos conforme al Espíritu. Y para ello, hermanos, necesitamos guardar su palabra. Y entonces, hermanos, vamos a andar conforme al Espíritu y vamos a tener vida eterna. Los que andan conforme a la carne serán condenados. Pero los que optaron por andar conforme al Espíritu, vida eterna. Así que la reflexión de esta noche es esta: ¿cuál queremos? Queremos, opción 1, corrompernos. Queremos corrompernos y
y cosechar corrupción? ¿Queremos eso? Pues si la humanidad, hermanos, se está perdiendo en ello. O la segunda opción, la que el Señor nos ha dado: guardar su palabra y andar conforme al Espíritu. O lo otro, fingir que podemos por obrar la palabra, creyéndonos, engañándonos que vamos a tener vida eterna. Está esa opción. Mas la Escritura dice: no se engañen. La Escritura dice: no se estén engañando. No podemos fingir, hermanos. Solo dos opciones. Solo está: nos corrompemos en la carne, o optamos por lo que Dios nos ha regalado, y es su palabra y de su Espíritu Santo. Él lo prometió y dijo: estoy con vosotros, pero después estaré en vosotros. Y eso se cumplió en el Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, y desde entonces, hermanos, aquellos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba la promesa, ahí estaba el don y la opción que Dios ha dado al hombre para que tengamos vida eterna. El Señor en su amor nos ha dado esta opción, hermano, su palabra, para que sembremos por la palabra, hermanos, vida eterna. Dios nos ha dado esta opción. Pero cuidadito con engañarnos y estar fingiendo. Eso es lo que no quiere el escritor Agar. Hay que tener cuidado, hay que esforzarnos para tener vida eterna. Porque si seguimos fingiendo, si seguimos así, lo que estamos haciendo, nos estamos engañando nosotros mismos. Hay que tener cuidado, hermanos, desde mi persona. Tengo que tener cuidado, usted debe tener cuidado, hermano. El Señor nos insta cada día a que nos sometamos a su palabra. Pero hagamos una reflexión. Si a Josué le dijo que meditara en su palabra día y noche, era para que, cumpliendo su palabra, el Señor iba a estar con él. Y eso mismo nos dice a nosotros: el que me ama, mi palabra guardará, y haremos morada con él. Pero lo que está pasando, hermanos, hoy en día es que como que nos estuviéramos engañando. Porque no hacemos eso, hermano, de meditar día y noche. No lo hacemos. No hacemos la lectura de la Escritura, el leer, escudriñar para andar conforme a ella. No lo hacemos. Pasa un día, pasa otro, hermanos. ¿Qué hacemos? Solo, ¿qué estamos haciendo? Si no estamos leyendo y meditando día y noche para guardarla, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos engañando nosotros mismos? Esa es una pregunta, ¿nos estamos engañando nosotros mismos? Porque según lo que el Señor le dijo a Josué, meditarla día y noche es la manera para poderla guardar y andar por ella. Pero muchas veces, hermanos, que a veces pasa un año entero y nunca nos dedicamos a leer un libro. Un año.
creo que ni la de Judas, que solo tiene una. Filemón tiene 25 versículos, solo una cara de la página. A veces no hacemos eso. Entonces, ahí le caemos en el vacío de que andamos en la calle, pero no estamos cumpliendo la palabra, no estamos obedeciendo. Y si estamos así, nos estamos engañando. En cambio, el Señor no quiere eso de nosotros. Lo que el Señor quiere, hermanos, es que usted y yo meditemos en la palabra día y noche, y entonces la vamos a poder poner por obra. Y cuando la pongamos por obra, el Señor nos amará y estará y habitará en nosotros. Hará morada en nosotros y cosecharemos vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Así que hay que tener cuidado, hermanos, y nos vayamos a engañar a nosotros mismos, camuflajeándonos del Evangelio. No, hermanos, eso no debe ser nuestra opción, sino que sembrar del Espíritu y cosecharemos del Espíritu vida eterna. Estamos orando y dándole gracias.